proclaman ya el tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca el ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Vivió en tu vida, fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, peces, hambre, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá, todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. El pastor Ricardo Claure Peñalosa presenta la Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones. El mensaje de hoy titula Terremotos en diferentes lugares. Está basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 7. Hechos, capítulo 1, versos 10 al 11. Fue grabado en vivo el 8 de diciembre del año 1991 en el Cine La Paz de la ciudad de La Paz, Bolivia. No cambies de sintonía y escucha con atención. Señor, en este día, Padre Santo, clamamos para que tú derrames tu Espíritu Santo, Señor, a través de sanidades, milagros y prodigios, Señor amado. Padre Santo, que en el día de hoy, en el día de esta mañana, Señor, ninguna persona se vaya enferma, Padre. En el nombre de Jesús clamamos, Señor, para que tu misericordia empiece a inundar este lugar, Señor. Empiece a llenar este lugar, Padre amado. Oh Dios del cielo y de la tierra, todo tu pueblo, todos en este momento unánimes, empezamos a clamar, Señor, para que tú derrames tu Espíritu Santo en esta mañana, Padre. Oh Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por la palabra, Señor. Te damos gracias por la alabanza, Señor amado. Te damos gracias, Señor, por las vidas que se acercan a ti, Señor. Por las vidas consagradas que asisten a sus reuniones familiares, Señor. Y también oramos por las personas que no asisten, Señor amado, para que tú les provoques en este momento, Señor, esa sed de tu palabra, Padre, para que puedan hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor. En el nombre de Jesús clamamos, Señor, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Redentor y nuestro Salvador. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor amado. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor, por tu amor y bondad y misericordia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, vamos a abrir la palabra del Dios Todopoderoso. Abran el Evangelio
de Mateo, capítulo 24. Mateo, capítulo 24, versículo 7, la última parte. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. El mensaje de hoy se titula Terremotos en diferentes lugares. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Estamos a las puertas de la segunda venida de Cristo. Ese maravilloso evento que ha de acontecer dentro de muy poco tiempo. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba sentado en el Monte de los Olivos, sus discípulos le preguntaron qué señales habría de su segunda venida. Y Él les refirió una serie de señales que iban a acontecer antes de su segunda venida. Él les habló que habría falsos cristos, falsos profetas, rumores de guerras, sediciones, iban a haber pestes, hambres. Y lo que vamos a ver en el mensaje de hoy, terremotos en diferentes lugares. En la Biblia se nos habla, sobre todo en el Nuevo Testamento, solamente como 380 veces, acerca del retorno de nuestro amado Señor Jesucristo, de la segunda venida de nuestro Salvador. Nosotros podemos ver un pasaje en esta mañana, un pasaje que nos habla de la promesa del Dios Todopoderoso de retornar a esta tierra. El libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 10 en adelante, nos habla de que los discípulos del Señor vieron cómo Jesús fue recibido en una nube. Y estaban los discípulos del Señor viendo cómo se subía hacia la nube. Y en ese momento aparecen dos ángeles vestidos de blanco, de vestiduras resplandecientes, y les dicen a estos galileos, discípulos del Señor, ¿qué era lo que miraban? La respuesta era clara. Estaban viendo cómo Jesús ascendía al reino de los cielos, ascendía al cielo. Y ahí, por palabra de ángeles, nosotros sabemos, como dice la palabra, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esa promesa del Dios Todopoderoso dada a través de esos dos ángeles. Ese mismo Jesús que ustedes están viendo subir al cielo, del mismo modo ha de venir del cielo a la tierra.
Eso es lo que en otras palabras prometía. Eso es lo que en otras palabras decía. ¿Y cuál era ese lugar? ¿Cuál era ese lugar donde Jesús fue alzado y fue recibido en una nube? La respuesta la encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 12. Que los discípulos estaban en el monte de los olivos, en el monte del olivar, que queda actualmente a 1000 metros de la ciudad de Jerusalén, al oriente de la ciudad de Jerusalén. Ahí nosotros tenemos la promesa de la segunda venida de Cristo. Si la palabra habla de que ha de volver, es porque ha de volver. Y si nosotros en un momento atrás hemos leído en Mateo 24, versículo 7, que una de las señales que Jesús dijo que iba a acontecer antes de su venida son los terremotos en diferentes lugares, nosotros lo creemos. Nosotros lo creemos. Estamos viviendo los últimos días. No me voy a cansar de repetir. Estamos viviendo los postreros días. Jesús está viniendo. Como nunca antes en la historia de la humanidad, están sucediendo terremotos cada vez más seguidos. En los últimos 10 años, el número de terremotos ha aumentado en forma alarmante. Todos quieren encontrar una causa. Explican en forma física placas tectónicas, la corteza terrestre que cambia de lugar. Tratan de explicar a través de energías liberadas. Y definitivamente, por la ceguera espiritual que les acontece y por su ignorancia de las Escrituras, no se dan cuenta que el Dios Todopoderoso está presente y está haciendo temblar la tierra hoy como nunca antes en la historia de la humanidad. Jesús habló de terremotos en diferentes lugares y les voy a referir un resumen de los últimos movimientos telúricos que han acontecido en los últimos 3 años. Me refiero a 1989, 1990 y 1991, es decir, este año. En 1989, el 18 de octubre de ese año, el mundo se vio consternado por un violento terremoto que sacudió a San Francisco, Estados Unidos. Y ese mismo día, una serie de sismos estremecieron las zonas del norte y noroeste de China. El Señor nos habló de terremotos en diferentes lugares, pues ese día estaba señalado lugar y hora. Uno, San Francisco, Estados Unidos. Otro, norte y noroeste de China. 2 semanas más tarde, es decir, el 2 de noviembre de 1989, 2 violentos terremotos sacudieron el Japón. Y de ese modo entramos al año de 1990. En el año de 1990, el 1 de enero, un fuerte sismo sacudió Colombia. Luego, 47 días más tarde, el 17 de febrero de ese año,
hubo un temblor en el norte del Perú. 36 días más tarde, es decir, el 25 de marzo, 150 sismos ocurrieron luego de 2 violentos temblores que sembraron el pánico en San José de Costa Rica. Hubo tremendos destrozos, hubo terror, hubo pánico, la tierra se abría. Habían tremendos fosos, edificios caían de lo alto, caían las ventanas, caían los muebles, las estructuras se derribaban. Hoy en día la tierra está temblando más que nunca. Hoy estamos viviendo el tiempo que habló Jesús. Terremotos en diferentes lugares. Y es de ese modo que seguimos viendo todo este resumen. 3 días más tarde de ese horrible terremoto en San José de Costa Rica, hubo un fuerte terremoto en la provincia de Qinghai, al oeste de China. Hubieron miles de damnificados y muertos. 38 días más tarde, el 5 de mayo, hubo un terremoto que sacudió el sur de Italia. Y 25 días más tarde, es decir, el 30 de mayo de 1990, veíamos en las calles tremendos titulares. Me acuerdo del periódico de última hora que decía terremoto mundial. Ayer fueron sacudidas diferentes partes del mundo con violentos terremotos y daban cuenta de que hubo 3 terremotos en el norte del Perú, otros terremotos en Chile ese mismo día, otro terremoto en México, otro en Costa Rica, otro en Turquía, otro en Europa Oriental, otro en Bulgaria, otro en Rumania y otros en 2 repúblicas soviéticas. Ese día la tierra tembló como nunca. De ese día nosotros podemos hablar en forma palpable que hubo terremotos en diferentes lugares. Hubo terremoto en todo el planeta, casi en todos los continentes. Estamos viviendo los últimos días. Jesús está viniendo. El Señor está a las puertas y te estamos predicando, te estoy predicando este mensaje en esta mañana con algo objetivo para que tú te des cuenta de que no estamos jugando. Estamos predicándote palabra de verdad, estamos anunciando al mundo entero que Jesucristo, nuestro amado Redentor, vuelve pronto. Está viniendo, está en camino y nosotros debemos esperarlo. Como cristianos debemos esperarlos. Como nacidos de nuevo, como que vivimos ahora, tenemos que esperar su venida. El día 21 de junio de 1990, es decir, 22 días más tarde de ese terremoto mundial que hubo en diferentes lugares. Ese día, un terrible terremoto sacudió a Irán. Los medios de comunicación lo llamaban el peor terremoto que se haya producido en el planeta desde 1976. Después de ese terremoto, hubo 22 subsiguientes temblores que azotaron a Irán. Nosotros veíamos por la televisión, veíamos en los periódicos las fotografías de muertos, de damnificados, de personas enterradas, de personas huyendo despavoridas, de personas llorando a sus muertos. Recuérdalo, el Señor nos habló de que como señal previa a su venida, entre muchas otras, iban a ocurrir terremotos en diferentes lugares. El día 10 de octubre de 1990 hubo un temblor en esta ciudad.
Hubo un temblor en la ciudad de La Paz y los edificios empezaron a mecer. Se sintió sobre todo en los rascacielos de nuestra ciudad. Esto es un aviso para todos nosotros, para que nos preparemos. El Señor está dejando escapar estas señales para que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, nosotros estamos predicando a tiempo, estamos dando el alimento a tiempo, para que tú te prepares, para que tú no tomes a la ligera las palabras que día a día vas escuchando. Hoy en día los tiempos son difíciles y cada vez para aquel que no vive en el Espíritu la confusión va a ser peor. El día 17 de diciembre de 1990, otro fuerte terremoto asoló de nuevo a Irán. Hubo lo que comúnmente podemos llamar un remate a lo que había ocurrido meses atrás, el 21 de junio. Un día más tarde, el 18 de diciembre de ese año, hubo otro terremoto, pero en otro lugar, en Armenia. La tierra ese año tembló como nunca. Y el día 23 de diciembre, otro terremoto sacudió de nuevo a Costa Rica. Ese año hubo muchos terremotos. La tierra tembló como un ebrio. La tierra fue removida como una choza. La tierra fue quebrantada. La tierra fue en gran manera conmovida. La tierra fue enteramente conmovida, enteramente desmenuzada. Pero este año no se ha quedado atrás. Este año de 1991 ha ocurrido casi el doble de terremotos de 1990. Aquí tengo el detalle de los terremotos que ocurrieron en este año. El 1 de febrero hubo un terremoto en Afganistán, en Pakistán, en India y la República Soviética de Taxikia, o lo que era soviética. Hubo terremotos en 4 diferentes lugares el 1 de febrero de este año. El día 4 de abril de este año, 2 terremotos asolaron el Perú, provocando una destrucción enorme, miles de damnificados, muchos muertos. 5 días más tarde, el 9 de abril, otro terremoto en Perú. Y no solamente tenía que ocurrir ese terremoto ese día 9 de abril. 4 días más tarde, el 13 de abril, hubo otro terremoto en el Perú. Luego, el día 18 de abril, 5 días más tarde que ocurrió el último terremoto en el Perú, hubo un terremoto en Tayikistán soviética, lo que era soviética. Hubo verdadera destrucción ese día 18 de abril. 4 días más tarde, el 22 de abril, hubo víctimas y destrucción por fuerte terremoto en Panamá y Costa Rica. Cada 2 días, cada 4 días, cada 5 días, estamos viendo todo el detalle. Cada vez se está acrecentando el número de terremotos en diferentes lugares. El día 23 de abril, al día siguiente, un fuerte terremoto sacudió, pero esta vez solamente a Costa Rica. Panamá no se vio afectada. Luego, el 25 de mayo de este año, un sismo remeció a esta ciudad de La Paz. Los edificios se bambolearon. Como decía un matutino en forma textual,
sismo remeció edificios en La Paz. Eso fue lo que ocurrió el 25 de mayo de este año. El Señor está avisando. Hay algunas personas confiadas que dicen que nosotros no vivimos en un lugar azotado por terremotos. No se dan cuenta que el Dios Todopoderoso es el que mueve la tierra y hace temblar sus columnas. Y no necesita de ninguna falla, como muchas fallas que el ser humano ha encontrado, fallas tectónicas, para provocar terremotos. Luego del 25 de mayo, 20 días más tarde, el 15 de junio, hubo un sismo en la República de Georgia. Luego, 9 días más tarde, el 24 de junio, hubo un sismo de 6.7 grados de la escala de Richter en Argentina. 11 días más tarde, el 5 de julio, hubo un sismo en Indonesia. 10 días más tarde, el 15 de julio, hubo un terremoto terrible en Filipinas. Veíamos por la televisión de qué modo la gente huía despavorida, de qué modo los edificios se caían, la tierra se abría, los escolares tragados por los escombros de las escuelas. Verdaderamente fue algo impresionante. El día 16 de julio, es decir, al día siguiente del terremoto en Filipinas, hubo un sismo en Mendoza, Argentina, y ese mismo día hubo otro movimiento telúrico en Santiago de Chile. Luego, el 19 de septiembre de este año, un temblor sacudió Costa Rica y ese mismo día hubo un terremoto en Guatemala. El 20 de octubre hubo un violento terremoto que sacudió el norte de la India. 5 días más tarde, el 28 de octubre de este año de 1991, hubo otro violento terremoto en el Japón. El 28 de octubre, es decir, hace 42 días, ese terremoto asoló partes del Japón. Hermanos, todo este detalle objetivo que te he presentado es para que tú te des cuenta de que el número de terremotos en diferentes lugares se está acrecentando. Y nosotros debemos esperar para este final de año y para el año que viene que el número de terremotos en diferentes lugares se va a acrecentar. Y eso nos tiene que ayudar para que saquemos la venda de los ojos y nos demos cuenta definitivamente de que no estamos jugando a ser cristianos. Se están predicando la palabra de verdad, palabra que nos anuncia la segunda venida de Jesucristo. Hermano, hermana, amigo, amiga, Jesús está viniendo. Fuertes terremotos están aconteciendo en todo el mundo, en diferentes lugares del mundo. Son señales que el Dios Todopoderoso está dejando escapar para que todos procedan al arrepentimiento. Los entendidos entenderán, dice la palabra en el libro de Daniel, en el capítulo 12. En aquel tiempo los entendidos entenderán, y los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Los que están limpios se limpiarán, dice, pero otros no serán emblanquecidos. Nosotros, hermanos, estamos hablándote palabra de verdad, palabra de vida eterna que va a transformar tu vida. Te voy a pedir que abras el libro de Job en el Antiguo Testamento. Job capítulo 9, versículos 5 y 6. Hace un momento había mencionado que Dios es el que está presente en los terremotos. El ser humano común se pregunta, ¿qué es lo que provoca los terremotos?
hacen tremendos observatorios, perforan muchos kilómetros bajo tierra, ponen una serie de radares, una serie de sensores para determinar con anticipación los terremotos y ver qué es lo que los provoca. El hombre en su necedad no escudriña la Biblia. Acá, el libro de Job, en el capítulo 9, en el versículo 5, refiriéndose al Dios Todopoderoso, nos dice que Él, el Dios de la gloria, el creador de los cielos y de la tierra, es el que arranca los montes con su furor. Y no saben quién los trastornó. Los hombres no saben qué ha sucedido. Un terremoto, ¿quién? No saben quién, porque la luz del Evangelio no les ha resplandecido. Acá en el versículo 6 nos habla de que el Dios Todopoderoso remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él es el que tiene el poder. Él es el que tiene potestad por sobre todo el universo. Él llama a las estrellas por su nombre y bastará una sola palabra para que el sol se apague. Es el Dios que predicamos. Es el Dios que remueve la tierra de su lugar. Y hoy la tierra está siendo removida en diferentes lugares del mundo como señal de la segunda venida de Cristo. Jesús está viniendo. Jesús viene por segunda vez. El pueblo de cada lugar, la población de cada lugar, se ve aterrada cuando de pronto empieza a moverse la tierra. Se empiezan a mover los cimientos de las estructuras. Se empiezan a mover las columnas de las estructuras. Y les sobreviene terror. Hay una palabra para estos últimos días. El profeta Isaías, en el capítulo 24, que en sus primeros versículos nos habla de la contaminación de la tierra que vivimos en estos días. En el versículo 17 nos habla y nos dice claramente lo que ha de acontecer a los moradores de la tierra en este tiempo. Dice: terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso. Y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Palabra profética segura. Gente que huye despavorida porque su casa se va a destruir. Voz de terror está saliendo de la casa y la tierra se abre, se forma un foso y la persona es tragada en el foso. ¿Por qué? Porque de lo alto se abrirán las ventanas, dice la palabra. Nosotros vivimos hoy en día una humanidad de rascacielos. No podemos concebir una ciudad sin edificios. Y el profeta Isaías vio de qué modo las ventanas se abrían de los rascacielos y caían sobre la muchedumbre que escapaba. De lo alto se abrirán las ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Los cimientos de cada edificio, de cada casa que está en la tierra, serán removidos, serán desmenuzados, serán quebrantados. El versículo 19 de Isaías 24 nos habla también lo que estamos viviendo en estos últimos días. Lo que dice: será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera será la tierra conmovida. Hoy en día la tierra está siendo conmovida en gran manera. Hemos hecho un resumen objetivo de los terremotos y hemos visto que de 1990 a 1991 el número de terremotos casi se ha duplicado. ¿Qué es lo que está pasando?
Los científicos, la gente se pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Un movimiento telúrico, un sismo de grado 6 de la escala de Richter cada 3 días. Es terrible. ¿Qué está sucediendo? Ellos dicen en una forma muy ligera, en una forma muy superficial, la tierra se ha vuelto loca. Nosotros, ¿qué decimos? Jesús está viniendo. Amén. Jesús está viniendo por segunda vez. Él nos habló de terremotos en diferentes lugares. Acá en el versículo 20 nos habla en forma clara de qué modo la tierra va a ser conmovida. ¿Ustedes alguna vez han visto temblar a un alcohólico que le falta el trago y no puede sostener ni siquiera el vaso en la mano? ¿Ustedes han visto alguna vez en el oriente o en algún lugar cómo una choza es removida por el viento o cómo cuando se la sacude se mueve toda la choza? Pues lo mismo está ocurriendo hoy con la tierra. El Dios Todopoderoso está presente en cada lugar que está ocurriendo estas cosas. Y dice la palabra en el versículo 20 de Isaías 24, temblará la tierra como un ebrio, temblará la tierra como un borracho y será removida como una choza. La tierra hoy está siendo removida como una choza. El pecado de la humanidad se está agravando. El pecado de la humanidad se está agravando. El Señor llama a todos al arrepentimiento, porque dentro de poco no habrá más oportunidad. Dentro de poco no habrá más oportunidad. Los terremotos son utilizados por Dios para manifestar su poder, para manifestar su deidad. Un terremoto ocurrió cuando nuestro amado Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, el versículo 50 al 51, nos habla al respecto. Y dice así: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Ese temblor de tierra, esas rocas partidas, fueron utilizadas por el Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra, para dar a conocer que estaba consumado el juicio al pecado en la cruz del Calvario. Ese gran terremoto que ocurrió. Pero no solamente utilizó ese terremoto cuando ocurrió la muerte expiatoria de nuestro amado Redentor. Otro gran terremoto marcó la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículo 2, nos dice que hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Removió esa piedra donde Jesús estaba. Jesús había resucitado. Ese gran terremoto marcó la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Y debo decirles por convicción en el Espíritu que otro gran terremoto ha de ocurrir en el momento del arrebatamiento. Cuando los muertos en Cristo resuciten primero, cuando las tumbas se abran, cuando la tierra se abra y salgan los santos de la antigüedad, salgan los santos de esta época de gracia y sean arrebatados a las nubes.
Y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos y nos encontraremos con el Señor en el aire. Y estaremos siempre con el Señor. El Señor está viniendo por su pueblo. Cuando nosotros decimos que Jesús está viniendo, lo hacemos por dos motivos. Uno, para rescatar a un pueblo santo, no para rescatar a un pueblo apóstata, para rescatar a un pueblo creyente, a un pueblo lleno del Espíritu Santo, a cristianos nacidos de nuevo, porque se les predicó el verdadero evangelio y no se acercaron por ninguna obligación, por ningún gusto mundano, porque acércate a Jesús y el Señor te va a dar plata. Este no es el evangelio que predicamos. Acercar a los jóvenes a través del rock cristiano, no hacemos esto. El Señor no habló de que la gente se convierta a través del rock cristiano. El Señor habló de que la gente se convierte cuando se acerca al Dios Todopoderoso con un corazón contrito y humillado, pidiendo perdón por sus pecados. La palabra es la que salva, la palabra es la que da el arrepentimiento. No podemos cambiar el evangelio por el rock cristiano, porque el rock cristiano, y lo vuelvo a decir, es satánico. Y muchas personas, muchas congregaciones se están dando cuenta del engaño religioso que vivimos en estos últimos días de apostasía. Y lo vuelvo a decir, y aunque me persigan, aunque insulten, aunque rompan folletos, mantenemos la posición. El rock cristiano no es de Dios, es satánico. No predicamos un evangelio de rock, predicamos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y no lo mezclamos con las cosas del mundo. El Señor nos ha hablado claramente, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque aquel que ama las cosas del mundo se hace enemigo de Dios. Dicen que le están robando la música al diablo. ¡Qué terrible! Robando, desde ya es pecado robar. Robarle la música al diablo. Luego están hablando de robarle la política. Robar. Es que no hay convicción de pecado. Se está perdiendo el discernimiento espiritual. Sí. ¿Sabes? El rock cristiano provoca falta de discernimiento espiritual. Así como el rock mundano ha inducido a sus propios cantautores que se introduzcan en el espiritismo, en el ocultismo, del mismo modo el rock cristiano está provocando que el cristiano, el creyente, pierda la sensibilidad espiritual, pierda el discernimiento espiritual y ya no sepa diferenciar lo mundano de lo santo, lo profano de lo limpio. Ese es verdaderamente el trágico error de la iglesia apóstata de nuestros días. Van a venir días peores. Nosotros debemos estar preparados. El Señor nos habla en su palabra que debemos alabarlo con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. ¿Será que los cánticos espirituales hay que robarle al diablo? No. Son inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Él es el cántico de la alabanza que quiere el Señor. Es la alabanza que quiere el Dios de la gloria. Hermanos, vivimos los últimos días. Si estamos hablando de pestes, de hambres, de guerras y rumores de guerras, de falsos profetas que dicen que el rock cristiano es de Dios, debemos también hablar de la apostasía que estamos viviendo en estos últimos días. Prepárate, la confusión todavía viene. Podrán decir, somos muchos. El Señor tuvo en un momento 70 discípulos y luego se quedó con 12. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. La única verdad está aquí en esta palabra, y en esta palabra no hay nada de rock cristiano. Y vamos a seguir luchando por la verdad y que sigan rompiendo folletos para la gloria de Dios.
Les decía de que Jesús está viniendo a recoger a sus santos. Esa es la primera razón por la cual hablamos y proclamamos que Jesús está viniendo. Pero hay otra razón. Jesús está viniendo. Jesús está viniendo para castigar a los impíos por su maldad. El Evangelio nos habla mucho al respecto. La Biblia, el Nuevo Testamento, nos habla mucho al respecto. La palabra nos habla de que nuestro amado Redentor ha de poner sus pies en el monte de los olivos. El libro profético de Zacarías, en el capítulo 14, en el versículo 4, nos dice que los pies de Jesús se afirmarán en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando Jesús ponga sus pies en el monte de los olivos? Se va a partir ese monte. ¿Pero por efecto de qué? De un terrible terremoto. Un terremoto tan grande, pero tan grande como no lo hubo jamás desde que el hombre ha estado sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 16 nos habla de este gran terremoto. Apocalipsis capítulo 16, versículo 18 al 20 nos dice que entonces habrá relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. En el momento que venga nuestro amado Señor Jesucristo, el monte de los olivos se va a partir en 2. La ciudad de Jerusalén, que está al oeste del monte de los olivos, que solamente le separa apenas como 1000 metros, será partida en 3. La gran Babilonia será destruida porque el Señor le dará del cáliz de su ira. Será totalmente destruida. Y todas las islas del mundo desaparecerán. ¿Qué islas podemos mencionar en este momento? Las islas Kuriles entre el Japón y la Unión Soviética, en el mar de Japón. La isla de Puerto Rico, la isla de Cuba, la isla de la República Dominicana, la isla del Japón, la isla de Pascua, las islas Malvinas. Todas esas islas van a desaparecer. Y todos los montes también van a desaparecer. Va a ser un terrible cataclismo. Pero no va a ser un cataclismo de aguas como el diluvio. Va a ser un cataclismo de tierra, lo que ha de manifestar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo con sus santos a dar el justo castigo a los pecadores impíos que hablaron duras cosas contra Él. Amén. Hermanos, es necesario que nos preparemos. Es necesario que vivamos en santidad. Tenemos problemas, es cierto. Tenemos un montón de áreas en el alma que todavía debemos entregar. Pero no debemos desmayar. La sangre de Jesucristo nos limpia y debemos nosotros seguir permitiendo que ese Jesús vivo crezca en cada uno de nosotros y ser cada día mejores, hechos a la imagen de Jesucristo, hechos a la imagen de nuestro Salvador, para la gloria del Dios Padre. El Señor está viniendo. Terremotos en diferentes lugares. Prediquen, Jesús está viniendo. Amén. Es algo objetivo.
es algo objetivo. Hermanos, preparémonos. Jesús está viniendo. Pongámonos de pie. Tú que estás ahí, si quieres aceptar al Señor Jesucristo, levanta la mano ahí donde estás. En el lugar donde estás, levanta la mano. Levanta la mano. Pasen aquí adelante las personas que han levantado sus manos. Pasen aquí adelante. Vivimos los últimos días y es el tiempo agradable delante de Dios por el cual podemos reconciliarnos. Adelante. Todavía tienes tiempo. Todavía tienes tiempo de pasar. Hoy es el tiempo de pedirle perdón. Es tiempo de gracia, de misericordia. Pronto la misericordia se acaba. Pronto el trono de la gracia será cambiado por el trono de juicio. Tú que has pasado aquí delante, agacha tu rostro. Cierra tus ojos. Y vas a hacer conmigo esta oración. En voz alta. Porque Jesús dijo que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de los ángeles de mi Padre. Tú que estás escuchando este cassette, también haz con nosotros esta oración para que tú le pidas perdón al Señor por tus pecados y te prepares. Recuérdalo, Jesús está viniendo por ti. Él no quiere que te pierdas. Empezamos en voz alta, de todo corazón. Padre amado, Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo me acerco a ti para pedirte perdón por todos mis pecados. Yo me arrepiento de todo lo que he hecho. Soy un pecador. Ayúdame, límpiame con la sangre de Jesús. Quiero nacer de nuevo. Quiero nacer de nuevo. Quiero ser una nueva persona. En el nombre de Jesús, yo confieso con mi boca que Jesús es mi Señor. Y creo en mi corazón que tu Padre amado lo levantaste de los muertos. Gracias te doy, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias por darme oportunidad de arrepentirme. Gracias, en el nombre de Jesús. Habla con Él ahora, con tus propias palabras. Lo que necesites, los problemas que tienes, las dificultades por las cuales estás atravesando. Habla con Él ahora. Alabanza,
Canta aleluya, canta aleluya, Señor. Eres nuestro Dios, Jesucristo el Rey. Te amamos, Dios, bendito seas, Jesús. Gloria a ti, Jesús. Aleluya. Ya tú ves que mañana es demasiado tarde, es mejor que ahora mismo decidas. Ya no importa el amigo, ya no importa el destino, tampoco el día. Y al fin y al cabo ningún hombre te dará felicidad. Decídete por Cristo, decídete por Él. Hoy es el gran día de tu salvación. Dale a Dios, dale tu vida, dale hoy a Dios. No digas que mañana volveré. Hoy es el día de tu salvación. Dale a Dios, dale tu vida. Hoy es el día de tu salvación. Tu amigo, te ha venido por primera vez, tu amiga. Hoy es el día de tu salvación. Pon atención a la letra. Y te vas a dar cuenta que muy pronto viene Jesús. Muy pronto viene Jesús a levantar a los creyentes, gobernará el anticristo después, y tu fin será la muerte, porque si llevas su marca, tu muerte eterna será. Y al fin y al cabo Jesucristo te ofrece vida y perdón. Decídete por Cristo, decide por Él. Hoy es el gran día de tu salvación. Dale a Dios, no digas que mañana volveré. Dale tu vida, dale hoy a Dios. Hoy es el día de tu salvación. Dale a Dios, dale tu vida, dale hoy a Dios. No digas que mañana volveré. Hoy es el día de tu salvación. 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 Su gloria.
sordo no escuches la voz de Dios. ¿Qué será de ti si sigues endureciéndote? ¿Qué será de ti si no obedeces la voz de Dios? Estarás en la iglesia, sí, pero no puedo decir que bien te va. Dile al Señor que derrame espíritu de oración de ayuno. Si tú estás mal, si tú te has dejado batallar, pídele al Señor que derrame su espíritu sobre ti y acércate a Él. ¿Qué será de ti si haces caso a los que hablan mal? ¿Qué será de ti? Seguramente te apartarán. ¿Qué será de ti si la mentira en tu boca está? Estarás en la iglesia, sí, pero no puedo decir que bien te va. Con tus ojos solamente en el Señor. No mires a hombres, hermanos. Solamente aquel que te dio su vida por ti, aquel que dio su sangre por ti. Solamente mira a Él y no hagas caso de nadie, no escuches a nadie, solamente a Él. Pídele al Señor que derrame de su amor sobre ti. ¿Qué será de ti si todavía no hay cambio en ti? ¿Qué será de ti? Tu testimonio revela ti. ¿Qué será de ti si todavía en el mundo estás? Pero no puedo decir así. En la iglesia estarás. Que bien te va. Si tú aún estás en Egipto, si tú aún estás esclavo del pecado, pídele al Señor que te ayude a salir de ahí, a seguir adelante, a llegar hasta la tierra prometida, que Él te está esperando y te está dando la mano, que Él te espera y te dice, ven aquí, sígueme a mí, síguelo a Él, sí. Síguelo al Señor, hermano, confía solamente en Él. ¿Qué será de ti cuando Jesús no venga por ti? ¿Qué será de ti? Obedeciste la voz de Dios. ¿Qué será de ti? Por más que llores, tarde será. Siempre lamentarás, Jesús. No quisiste escuchar la voz de Dios. Siempre lamentarás, Jesús. No quisiste escuchar la voz de nuestro Dios.
Gloria. Yo estaba enferma del alma, me dolía el alma, tenía un vacío en mi corazón, me sentía mal, nadie me entendía, corría, Señor, todos los domingos venía aquí, el Señor me contaba, el único sabía mi corazón cómo estaba, yo sonreía por afuera, pero no tenía la felicidad en mi alma. Jesús, Dios amado, tanto le he pedido. ¿Qué sentiste en oración? Sentí con la mano aquí en mi corazón, me esperaba, y me dio el amor que necesitaba tanto. Tanto me hacía falta ese amor, y ahora lo tengo, hermano. Le doy gracias al Señor. Doy gracias. Amén. Dios te bendiga mucho. Gracias, hermano. Amén. Gloria al Señor. Demos un aplauso al Rey. Él es lindo. Él es grande. Se ha glorificado y se ha gozado con nosotros esta noche. Hermanita, cuéntanos, ¿qué pasó contigo hoy? De su gloria tanto. Los riñones me duelen, mis sentores me duelen. ¿Qué pasó en la oración? Ahora ya no tengo, porque una corriente con calor me hacía cuando estoy orando, cuando estoy orando. Corriente, dice. Gracias a mi Padre Celestial. Gracias. Ya no duele nada. Ya no me duele. Qué lindo, Dios te bendiga. Amén, qué lindo. Dios bendiga tu vida. Gracias. Amén. Amén, gloria al Señor. Demos aplausos al Rey. ¡Aplausos al Rey! Aleluya. Wow. Si nos queda un buen resto, no importa. Hermana, Dios te bendiga. ¿Qué pasó contigo hoy? Estuve mal hace un año, pastor. Tenía la vesícula biliar, tenían que operarme, pero después así poquito a poquito. Habían entrado aquí a Cristo. Domingo tras domingo vine aquí y me ha sanado, Señor. Mi Jesús me ha sanado. Sí, era lo que te llamas La vesícula. Y ya no podía caminar, ya estaba un poquito mal, ya no podía servirle nada, las comidas. Entonces clamé a mi Señor, a mi Jesús. Vine a estoy sana, pastor. ¿Qué sentiste en la oración? Sentí calor de ti. Cuando dije usted oré, vamos a orar, tóquense, me toqué. También tenía dolor de huesos, no podía doblar así. Todo así de, y ahora puedo doblar bien. Amén. Levanta tu mano en alto y alza. Abre y cierra. ¿Ya no duele? No, pastor. ¿No para diferencia? Amén. Jesús ha hecho su obra. Amén. Tú lo dices. Dios te bendiga. Amén. Gracias. Amén. Qué lindo. Acércate, hermano. Ven. ¿Qué pasó? Y no podía rezar, estaba meses mal, no podía rezar, me dolía el estado, ¿Qué sentiste en la oración? ¿Y ahora cómo estás? A ver, ahora gátate como eso. Más abajo. Toca el cielo. ¿Qué sientes? ya no me duele. ¿No? ¿Seguro? Dios te bendiga mucho. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué pasó contigo, hermanito? Yo he estado enfermo, pastor, hace tiempo, como 8 años. He estado últimamente, en el de julio se me han hinchado mis pies, me han subido a la cintura, me han subido a mi espalda, me han subido hasta la cabeza, el cuello, no podía mover Dios. Así fue como me acera, no podía ni agacharme ni nada. Desde que me he arrodillado al Señor, me ha sanado, Señor. ¿Qué sentiste hoy en la oración? ¿Qué pasó algo? Un calor sentí. Estaba Y me comiendo siento algo. totalmente mejor. Me siento bien. ¿Qué no te duele? Ya no me duele nada. La oreja me dolía, la cabeza me dolía. Totalmente todo el cuerpo estaba mal. Ahora ya me siento bien. Gracias al Señor Jesús. Él me sanó, Señor. Señor me sanó. Agradezco al Señor. Y nunca más me dejaré de Él. Como el Señor. Dios te bendiga. Pecado, pastor. Amén. Dios te bendiga mucho. Amén. Gloria al Rey. Hermano, ¿qué pasó hoy? Yo tengo reumatismo, pastor. Me dolía los huesos, la rodilla, el tobillo.
Cuando oramos ese rato yo sentí un calor en mi trasero. Cuando usted dijo, pastor, toquense donde le duele, yo toqué mi rodilla, mi tobillo, ya lo sentía, doblaba bien ese ejercicio, por eso yo vení, pastor, estoy sana. Amén, hacer el ejercicio. Nada. Nada, ya no me duele, ya me he sanado, pastor. Qué lindo, amén. Qué lindo. Dios te bendiga. El Señor Jesús ha hecho la obra. Amén. Amén. Qué lindo. Dios te bendiga. Amén. Acércate, hermano. Aleluya. ¿Qué pasó contigo, hermano? Que vine con un dolor muy fuerte en el estómago y se me había pasado completamente el dolor. La oración se pica. Sí, pastor, se me pasó completamente, ahora ya no tengo ningún dolor. Amén. Demos un aplauso al Rey. Acércate, hermano. Por este lado ahora. ¿Qué pasó contigo? Pastor, esta noche, no me curado dos enfermedades que tenía. Primero, cuando usted está orando al Señor, sentía mucho ruido aquí, como si me detonara el oído. Cuando te digo, justo en este oído que me tocó, sentí un alivio, un calor. Luego, cuando estaba mal aquí, vine limpiar ese lugar en mi pecho. Y me dolía mucho. Hace 3 años, pastor, que estoy enferma. Me aguantaba, no me decía mi esposo, me molestaba blanco. No me oprimía, sino que sentía así algo que, una cosa extraña que me molestaba. Me levanté, estaba orando. Y de poco pensé, y me toqué, y sentí que reventaba algo, pastor. ¿Ya no te duele? No me duele porque he sentido que reventaba aquí como un globo. Yo tenía el hermano. Siempre me clamaba y pedía, Señor, ¿por qué me dejas así enferma? Señor, yo te quiero servir. Sálvame, no me mires hacia el frente, si tú me quieres, Señor, me decía. Yo clamaba al Señor, no quería escuchar mi súplica. Le oraba a mi Señor, acompaña lo que de mi vida, pastor. Y ahora en el oído, ¿cómo está? Estoy bien. Mucho me estaba molestando, pero estaba lavando. No me dejaba. ¿Te dolía? Me dolía y sentía como un ruido, como un timbre que me sonaba y no me dejaba. ¿Y ahora? No hay nada, pastor. Ya no hay nada. No hay nada. Estoy feliz porque he curado, Señor. Qué lindo. He sentido que ha reventado algo en mi pecho y sentía que estaba expulsado. Ahora no está, pastor. Qué lindo. Dios te bendiga. Amén. Él es el médico de los médicos. Amén. Demos un aplauso al Señor. Dios te bendiga mucho. Amén. Qué lindo. Dios te bendiga. ¿Qué pasó? Esta noche yo doy gracias al Señor Jesús por haberme sanado. Yo adolecía del ovario derecho, pastor. Tenía un dolor fuerte y en esta hora me sentí orado. Y he sentido una calor inmensa y ahora me duele nada. ¿Estaba doliendo antes de la oración? ¿Y ahora cómo está? Ya no siento nada, Qué lindo. Dios te bendiga mucho. Amén. Gloria al Rey. Damos un aplauso al Señor. No te canses de aplaudirle. Y darle la gloria y toda la honra y la alabanza. ¿Qué pasó, Yo estaba hermanito? enferma del alma. Hace 2 años yo me alejaba del Señor, yo era cristiana. Hace días venía orando lo que yo le decía, Señor, sáname. Estaba herida, tuve problemas muchos con mi esposo. Estaba muy herida, cada que me recordaba lloraba. Y ayer escuché en la radio que un accidente filipino. Subí y me senté. En ese momento empecé a llorar. Una sombra que se asomaba a mí era grande. Se me ponía su mano aquí, era caliente. Me empezó mi cuerpo a transpirar fuerte. En ese momento el Señor me decía, hija, tú me has dejado, yo no te dejé, yo siempre estuve contigo, me decía.
ese día yo te voy a restaurar. Tú vas a ser mi sierva, me decía el Señor, pastor. También me sanó de mi cadera, estaba mal, no podía agacharme. Caminaba así de lento, pero ahora estoy sano. Ahora, date. Hasta abajo. ¿No No duele? hacía hacerlo, no hacía eso, pero el Señor me ha sanado, ¿Y pastor. no solamente tu cadera, sino tu corazón? Sí, El Dios te ha hecho un llamado. sí, Ahora tienes que obedecer. sí, Amén. pastor, Y amén. pon tu corazón y vaquear las circunstancias por las cuales en algún tiempo más, conforme a su misericordia, tú puedes estar también esperando su palabra, testificando de Jesús. Amén, pastor. Dios te bendiga. Demos un aplauso al Rey. Amén. Qué lindo. Amén. Hermano, me estaba doliendo mi corazón. He sentido un alivio cuando yo llegaba. Corazón físico, corazón del alma. Tenía mucho dolor por algunas cosas que tuvieron mucho pasado. Bastante. De niñez, tanto de juventud. Entonces, todos esos recuerdos se han venido cuando vine acá. Ha tenido su quebro. Me he quebrantado demasiado. Ha llegado como un fuego que no puedo ni sé cómo decir, explicarlo realmente. Y ahora ya estoy sano. Estoy libertado. ¿Qué sentiste la oración? En un momento, un fuego tremendo. Yo no podía ni soportar, yo estaba tratando de agarrar, quería caerme incluso. Pero me sostenía tanto que no, entonces ahora me siento aliviado, ya no tengo nada, qué lindo, Dios te bendiga, perdona, has sanado tu corazón, tu alma, para poder llevar una nueva vida, mirando adelante, ya no más arrastrando cadenas del pasado. Dios te bendiga, todos los que tal vez este año, ¿no? Mi pasado, mi familia, demasiado, pero ahora, uno por uno, y ponte a hacer. Perdona, pide perdón. Hay que traer mucho bien a tu alma. Amén. Uno por uno. En el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Amén. Un aplauso al Rey. Qué lindo, aleluya. Hermanita, cuéntanos, ¿qué pasó contigo hoy? Hermano, hace tiempo que estaba enferma, ya 14 años. Adolecía justamente de mi estómago. No cicatrizaba por dentro, había estado pesado, ¿no? Esas veces cuando me había operado el doctor, había pasado 9 meses de mi operación, yo qué pesado. Y yo en ese momento no lo conocía, el Señor. Había pasado ya tiempo, años había pasado y no sabía qué hacer. Pero un día yo me acerqué al Señor y le dije, Señor, tú me vas a sanar, porque yo confío en ti, Señor. Aquí está, Señor, en tus manos, tú me vas a sanar, Señor. Aquí he confiado, tú vas a sanar mis dolencias. Y el Señor me ha sanado, hermano. He visto, Señor, y el Señor, mi estómago era grande. Ahora ya no tengo mi estómago grande porque Él me ha sanado. Y ¿Qué sentiste el momento de la en el oración? momento de la oración sentí la calor en mi estómago, fuerte. Y dije, Señor, tú estás aquí, tú me estás curando, te doy gracias por ti, amado Señor, te doy gracias porque tú eres mi médico. Tú me has sanado, Señor, te agradezco bastante, Dios, de lo que sentí, hermano. Y ahora te sientes, ¿cómo te sientes? Ahora estoy sano, gracias a nuestro Señor Jesucristo, Él me ha sanado. Dios te bendiga. Dios bendiga tu vida. Amén. Aplaude al Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué pasó contigo? Hermano, no podía pararme. Y en un momento de oración, hermano, mi pie un calor como estos muñecas aspirados. Y después pasó, se me ha calmado ese dolor que yo no podía parar, doctor. Ya no duele. Sí, ya no me duele, pastor. A ver ahora, levanta tus pies. Me duele cuando camino, pero cuando alguien está parado me duele. Entonces, Pero ahora, a ver, salta. Y ven, a ver, salta, a ver. Salta. Ahora, para arriba. Más arriba. Más. Eso. Ahora dime. ¿Duele o no duele? no duele. ¿La cadera? No me duele, pastor. Nada. Dios te bendiga. ¿Cómo te sientes tu flor? Sí, porque el Señor me ha sanado. Sí.
Dios te bendiga. Amén. Gloria a Dios. Aplauda al Señor. ¿Qué pasó contigo? Siempre de mis ojos, cuando veo, ¿Qué tenías en tus ojos? dolor con Dolor. ¿Qué pasó en el momento de la oración? se desapareció, me entró con un calor, ¿no? ¿Desapareció? ¿Y ahora cómo estás mirando? Estoy bien, A ver, mira. me dolía mucho, ¿no? ¿Y por qué sigues cerrando los ojos? Me dolía esto, estoy bien, A ver, ahora abre los ojos, mira para arriba. estoy bien, Nada. nada, ¿No duele? nada, Dios te bendiga. Libro del verbo hoy precedió a la historia de toda la humanidad. Se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Cuando el vuelva por segunda vez, reunirá en las nubes con él. La Biblia es eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Dios, mis versos Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sion, Jerusalén, pastor de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, peces, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así, todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. El pastor Ricardo Claure Peñalosa presentó La Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones.
Jesucristo estaba sentado en el monte de los olivos, sus discípulos le preguntaron qué señales habría de su segunda venida. Y él les refirió una serie de señales que iban a acontecer antes de su segunda venida. Él les habló que habría falsos cristos, falsos profetas, rumores de guerras, sediciones, iban a haber pestes, hambres. Y lo que vamos a ver en el mensaje de hoy, terremotos en diferentes lugares. En la Biblia se nos habla, sobre todo en el Nuevo Testamento, solamente como 380 veces acerca del retorno de nuestro amado Señor Jesucristo, de la segunda venida de nuestro Salvador. Nosotros podemos ver un pasaje en esta mañana, un pasaje que nos habla de la promesa del Dios Todopoderoso de retornar a esta tierra. El libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, Libro del Verbo, fuiste Dios a la historia de toda la humanidad. Escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando él por segunda vez reunirá en las nubes con él. La Biblia es eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Los dispersos de Israel, luego existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pastor de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca el ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Gracias, Señor, por tu amor y bondad y misericordia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, vamos a abrir la palabra del Dios Todopoderoso. Abran el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Mateo, capítulo 24, versículo 7
la última parte. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. El mensaje de hoy se titula Terremotos en diferentes lugares. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Estamos a las puertas de la segunda venida de Cristo. Ese maravilloso evento que ha de acontecer dentro de muy poco tiempo. Cuando nuestro Señor... Capítulo 24, verso 7. Hechos, capítulo 1, versos 10 al 11. Fue grabado en vivo el 8 de diciembre del año 1991 en el Cine La Paz de la ciudad de La Paz, Bolivia. No cambies de sintonía y escucha con atención. Del Espíritu Santo, Señor, en este día, Padre Santo, clamamos para que tú derrames tu Espíritu Santo, Señor, a través de sanidades, milagros y prodigios, Señor amado. Padre Santo, que en el día de hoy, en el día de esta mañana, Señor, ninguna persona se vaya enferma, Padre. En el nombre de Jesús clamamos, Señor, para que tu misericordia empiece a inundar este lugar, Señor. Empiece a llenar este lugar, Padre amado. Oh Dios del cielo y de la tierra, todo tu pueblo, todos en este momento unánimes, empezamos a clamar, Señor, para que tú derrames tu Espíritu Santo en esta mañana, Padre. Oh Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por la palabra, Señor. Te damos gracias por la alabanza, Señor amado. Te damos gracias, Señor, por las vidas que se acercan a ti, Señor. Por las vidas consagradas que asisten a sus reuniones familiares, Señor. Y también oramos por las personas que no asisten, Señor amado, para que tú les provoques en este momento, Señor, esa sed de tu palabra, Padre, para que puedan hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor. En el nombre de Jesús clamamos, Señor, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Redentor y nuestro Salvador. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor amado. Gracias, Dios mío. Gracias. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá, todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. El pastor Ricardo Claure Peñalosa presenta la Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones. El mensaje de hoy titula Terremotos en diferentes lugares. Está basado en el Evangelio de Mateo.